Mencionábamos que los dieléctricos se podían representar con moléculas dipolares. Molécula dipolar. Esta molécula dipolar pues va a tener un extremo más negativo que el otro, y entonces se hace uno negativo y otro positivo. Entonces, esto todavía no lo vemos. Ese ya lo vimos. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, sí, ¿recuerdan qué fue lo último que vimos? Ok. Tal vez si ya lo vimos, a lo mejor ya vimos las fórmulas de la energía almacenada. La energía almacenada en el capacitor. En el capacitor son 3, la de un medio de Q cuadrada sobre C, un medio de C por B, y un medio de, esto es B cuadrada, y un medio de Q por B. ¿Sí ya vimos estas fórmulas? De la energía almacenada. Y decíamos que estas están dadas en joules. ¿No recuerdan eso? Sí, eso es lo que estábamos viendo. ¿Sí ya las vimos? No estábamos, apenas nos había dado las fórmulas. O sea, vimos el título. Sí, vimos energía en un capacitor. Pero entonces sí ya vimos cómo se deducen las fórmulas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues entonces, yo lo que les comento es de que si en nuestra tabla de resultados ya tenemos la carga y el voltaje, pues adicionalmente nos pueden pedir encontrar la energía almacenada en cada capacitor cuando tenemos un circuito. Solo realizamos el producto y lo dividimos entre 2 para encontrar la energía, pero pues son estas tres fórmulas. Bueno, entonces vamos a considerar ahora lo de capacitancia, pues lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a considerar ahora lo que es corriente y resistencia. Quedaría así, corriente y resistencia. Entonces, ahora vamos a comenzar con la definición de corriente. Y pues podemos encontrar varias definiciones, pero en general vamos a decir que es el desplazamiento. Es el desplazamiento de la carga, o de los electrones
a través de un conductor. Entonces, algunos autores lo definen como el desplazamiento volumétrico de carga dentro del conductor, o la corriente, la cantidad de carga que pasa a través de la sección de un conductor. También podría ser simplemente que es el flujo de electrones a través del conductor. Entonces, el conductor lo vamos a dibujar de esta manera. Y bueno, el conductor va a contener muchos electrones disponibles para la corriente, y este número de electrones pues depende del material del que se trate. Y entonces aquí nosotros dibujamos estos, serían los electrones, estas pequeñas esferitas serían los electrones, y esto nos representan, las flechitas nos representan la velocidad de los electrones, que en general la podemos llamar B o V. Entonces, para que los electrones se desplacen de un extremo al otro del conductor, lo que necesitamos es considerar o tener aquí una polaridad negativa para que los rechace, y acá una polaridad positiva para que los atraiga. Entonces, se dice que se le aplica un campo eléctrico a este conductor. Recuerden que el campo eléctrico lleva la dirección de la carga positiva hacia la carga negativa. Entonces, aquí tenemos, esta es los electrones, ¿verdad? Los electrones, y esto es la velocidad de los electrones. Con el paso del tiempo, pues vamos a estar teniendo un flujo de electrones hacia la derecha, en este caso, como lo tenemos en nuestro conductor. Pero vamos a consideremos el siguiente conductor. Tendríamos el conductor, y bueno, pues este conductor nos va a conducir una corriente, y entonces pues el conductor va a tener un área que sería esta, el área, y va a fluir una corriente en este sentido. La corriente eléctrica normalmente la vamos a representar con la letra I minúscula, o también I mayúscula. El valor la letra I minúscula es para cuando tenemos valores instantáneos, pero en general pues es la letra I, y la I mayúscula para valores absolutos. Pero vamos a considerar en general nuestra letra I para la corriente. Entonces eso quiere decir que aquí el conductor pues va a tener un flujo de electrones en este sentido, de tal manera que aquí en este conductor vamos a tomar una parte
o una sección del conductor. Y estos pues sería una distancia, pero esta distancia va a ser la velocidad por el tiempo. Esta distancia será la velocidad por el tiempo, ya que pues se trata de una sección del conductor. Entonces, aquí tendríamos el desplazamiento volumétrico de las cargas. En este instante se encontraría aquí, en el siguiente instante en esta parte, y así se va desplazando la carga a través del conductor. Bueno, si nosotros consideramos el volumen de este conductor, entonces el volumen es el área por la velocidad por dt, ya que sería el área por la longitud. Y una vez que consideramos ese volumen, bueno, pues vamos ahora a especificar que si la carga del conductor es el electrón, que puede ser representado con la letra I y este pequeño signo encima de la letra E, o simplemente, o algunos autores la llaman, más bien también la podemos representar como Q sub índice E. Pero bueno, esta carga pues es en general 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ese volumen va a estar ocupado por estos electrones. Por lo tanto, tendríamos los electrones que van o que están en el volumen. Pero aquí solo es la carga de un electrón. Por lo tanto, si consideramos la carga del que lleva el volumen, vamos a borrar esta parte. Entonces la carga que contiene el volumen sería diferencial de Q igual a, bueno, para que tengamos la carga que contiene el volumen, necesitamos considerar son los electrones, vamos a decir, los N minúscula electrones del volumen. Entonces, la carga total pues sería diferencial de Q igual a el número de electrones N por la carga del electrón por el área por la velocidad y por el tiempo. Entonces, de ahí, de esa igualdad, nosotros podemos considerar la carga sobre el tiempo, que es la corriente, pero aquí me quedaría como N por E por el área por la velocidad, donde dQ en dt pues es la corriente. Voy a borrar esta parte, muchachos. Entonces la cantidad de carga respecto al tiempo es I, que es la corriente,
la corriente eléctrica. De tal manera que nos queda la ecuación como I igual a N por E por el área por la velocidad. Entonces aquí decimos que este es la corriente en un conductor. El área del conductor, pues en general la consideramos como un área circular, pero puede ser una sección cuadrada. Por lo menos puede ser tener esa forma, que es cuando ya se manejan mucha cantidad de carga, es decir, una corriente muy grande o un voltaje muy grande. Entonces así nos queda nuestra fórmula de la corriente. Recuerden que cuando nosotros habíamos o hicimos el análisis de unidades de algunos parámetros eléctricos al principio del curso, recurrimos a esta fórmula, es decir, si la corriente es dQ en dt, entonces en general la corriente es la carga sobre el tiempo, y decíamos que esto es las unidades, bueno, estas unidades nos quedarían en coulomb sobre segundo, pero esto es lo que se conoce como amperios o amperes. Entonces tendríamos así nuestras unidades. Pero esto es lo que utilizamos en el análisis de unidades. Sin embargo, podemos considerar esta fórmula, y bueno, nos van a dar coulomb sobre segundos, pero aquí vamos a tener este número de electrones que está dado en la cantidad de electrones por metro cúbico que podemos tener disponibles en un conductor para la conducción de la corriente. Entonces, podría ser que aparentemente no nos den las unidades si no consideramos ese número de electrones, pero realmente N, las unidades tendría 1 sobre metro cúbico, es decir, el número de electrones sobre metro cúbico o por metro cúbico que podemos tener disponibles para la conducción de la corriente. Bien, les pregunto, ¿ya puedo borrar esta parte para hacer el análisis de unidades de esa fórmula? ¿Sí puedo borrar ya esta parte, muchachos? Sí, profesor. Ok, entonces, vean cómo esto pues parte de la corriente en un conductor. Entonces decíamos que si la corriente es igual a N por E por el área por la velocidad, entonces ya con sus unidades, pues veríamos que la velocidad está dada en metros sobre segundo. El área son metros cuadrados. Y la carga del electrón está dada en coulombs. Entonces vean cómo aquí, lo que les estaba explicando. Aquí si consideramos unidades, de estas nos dan las unidades denominadas, bueno, nos quedaría coulomb sobre segundo, pero aquí por metro cúbico. ¿Sí?
Entonces, lo que les comentaba es que precisamente N viene siendo el número de electrones por metro cúbico. Entonces, este tiene unidades de 1 sobre metro cúbico. Y de esa manera, entonces, ahora sí, ya esta parte se cancela metros cúbicos y nada más nos queda con 1 sobre segundo. ¿Ok? Entonces, así es, nos lo voy a quitar así para que veamos cómo queda. ¿Sí? Entonces sería metro por metro cuadrado es metro cúbico. Ya se cancelan, ya nada más nos queda con 1 sobre segundo, que son las unidades del amperio o de la corriente. ¿Ok? Entonces, así nos quedan esas unidades. Ok, ahora miren. La corriente eléctrica en el área eléctrica manejan el movimiento de las cargas positivas, es decir, que las cargas, la corriente va de más a menos. Y a esa corriente le llaman corriente convencional. Y para explicar los dispositivos, sobre todo en el área de electrónica, siempre se considera el movimiento de los electrones. Entonces, consideran a la corriente que va de menos a más. El sentido de la corriente sería de menos a más. Y se le denomina corriente electrónica. Pero en realidad, pues nada más es una forma de mencionar esos dos tipos de corriente, porque al final, pues lo que va a formar la corriente es el flujo de electrones que pasan a través de los elementos de un circuito, incluyendo los conductores. Entonces, consideremos el movimiento de cargas positivas o movimiento de cargas negativas. De todas formas, vamos a tener una corriente. Pero se los menciono porque a lo mejor pues pueden observar esos dos sentidos. Entonces, miren, decíamos que si tenemos un movimiento voy a poner aquí, de más a menos, la corriente se dice que es convencional. Es convencional. Es la corriente convencional. Y generalmente, bueno, aquí es de menos, de más a menos. Y si tenemos de menos a más, el sentido de la corriente, si tenemos el sentido de la corriente de menos a más, entonces se dice que la corriente es corriente, bueno, corriente, así vamos a decir que es corriente convencional, y esta es corriente electrónica. Entonces, podemos encontrarnos esos dos sentidos. Miren, yo me estoy refiriendo a lo siguiente, que, por ejemplo, si tenemos una resistencia, ¿puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Sí puedo borrar ya todo esto? Sí, profesor. Sí, ok. Bueno, entonces, les mencionaba que tenemos esos dos tipos de corriente, pero, por ejemplo, si yo tengo
un circuito con una resistencia y a lo mejor una inductancia. O nada más a través de una resistencia. Entonces, si yo le aplico aquí un más menos a través del símbolo de una batería, la batería tendría más menos. Entonces aquí, si yo considero la corriente de más a menos, es la corriente convencional. Entonces nos la vamos a poner aquí abajo. Sería la corriente convencional. Y si tengo también la misma resistencia y tengo ahora pues también mi batería o mi fuente de alimentación con sus dos signos, el más y el menos. Normalmente la batería, pues el segmento más largo o más grande es el más y el más corto es el menos. Entonces, si la corriente yo ahora la represento así o la considero de esta forma, entonces esa va a ser la corriente electrónica. La corriente electrónica. Entonces, ese es los dos ejemplos que les puedo dar para que quede claro lo de los sentidos de las corrientes. Pero, pues, normalmente nosotros vamos a considerar este sentido, el de la corriente electrónica. Bien, ahora vamos a considerar otro concepto que se llama densidad de corriente. La densidad de corriente se representa con la letra J. Entonces, J es igual a la corriente sobre el área. Entonces, esta es nuestra densidad de corriente. Miren cómo si tenemos la densidad de corriente con esta fórmula, entonces las unidades son amperios sobre metro cuadrado. Ahora, si considero la corriente de un conductor, si la corriente es igual a N por E por el área por la velocidad, entonces sustituimos esa corriente aquí en la densidad de corriente J y se nos va a cancelar el área. ¿Puedo borrar ya esta parte, muchachos? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, miren. Ya tengo la densidad de corriente. Que es I sobre A. Entonces, voy a sustituir este valor. Entonces, la densidad de corriente nos quedaría de la siguiente manera. N por E por el área por la velocidad sobre el área. De tal forma que J sería N por E por la velocidad. Y bueno, pues ahí quedaría nuestra densidad de corriente. Ahora vamos a considerar lo que se denomina como la conductividad.
La conductividad la vamos a representar con la letra S. Y la letra S, o la conductividad eléctrica, va a ser igual a la densidad de corriente por el campo, sobre el campo eléctrico. Bien, entonces, si esa sería la fórmula, la fórmula básica de la conductividad. Entonces, si J es igual a la corriente sobre el área, entonces la conductividad sería igual a la corriente sobre el área sobre el campo eléctrico. Vean cómo aquí nos quedaría la corriente sobre el área y por el campo eléctrico. A ver, déjenme ver. Vamos a dejar esta fórmula para más adelante. Ahorita lo vamos a considerar. Bueno, esto nos daría amperios sobre metro cuadrado. Las unidades tenemos, las unidades de S quedarían entonces como amperios sobre metro cuadrado, y en la parte de abajo podemos considerar Newton sobre Coulomb, porque son las unidades del campo eléctrico. Entonces aquí nos va a quedar amperios por Coulomb sobre Newton metro cuadrado. Y bueno, vamos a dejar esas unidades de la conductividad con las unidades de Newton sobre Coulomb, pero también podemos considerar las unidades de gradiente de potencial para E. ¿Puedo borrar los dos circuitos, muchachos? ¿Sí puedo borrar esta parte? Sí, profe. Ok, entonces miren, si yo tengo, si el campo eléctrico está dado en volts sobre metros, recuerden que esto es por gradiente de potencial. Por gradiente de potencial. Entonces, nuestra conductividad, que es igual a J sobre E, nos quedaría amperios sobre metro cuadrado sobre volt sobre metro. Entonces esto me queda amperios por metro sobre volt por metro cuadrado. De tal manera que la conductividad nos quedaría, aquí se simplifican los metros, nos quedarían amperios sobre las unidades de volt por metro. Así nos quedaría. Bien, entonces las unidades de la conductividad pueden ser amperios por Coulomb sobre Newton metro cuadrado cuando el campo eléctrico está dado en Newton sobre Coulomb. Vamos a considerar que es Newton sobre Coulomb.
Pero si consideramos las unidades del campo eléctrico de gradiente de potencial, que son volts sobre metro, nos quedan estas unidades para la conductividad. Bien, ahora sí vamos a considerar entonces la sustitución de lo que vale ahí la densidad de corriente, y vamos a obtener una ecuación para la corriente en base a esta fórmula. Bien, voy a borrar esta parte y entonces también vamos a mencionar lo siguiente. Si S es igual a J sobre E, entonces J va a ser igual a S por E. Es lo mismo que estábamos haciendo hace un momento. Bueno, entonces la corriente sobre el área me quedaría S por E. Por lo tanto, la corriente sería S por el área por E. Ok. Ahora, también podemos decir que esta fórmula de corriente puede quedar como S por A por la orientación del potencial respecto a una distancia, por ejemplo. Entonces, esto es lo mismo que esta fórmula. Es una variación del voltaje al pasar de un punto a otro del campo eléctrico, y esta es una distancia en la dirección X. En general, pues es una unidad de longitud. Podría quedar el voltaje sobre la longitud, pero bueno, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, así nos quedaría la corriente. Bien, ahora vamos a considerar lo que es la resistencia y la resistividad. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? Esta parte. ¿Sí la puedo borrar? Sí, profe, ya. Ok. Entonces, vamos a borrar esta parte y vamos ahora a considerar, bueno, también esta parte también. Entonces, vamos ahora sí a encontrar la resistencia y la resistividad. La resistencia y la resistividad. Entonces, para esto vamos a considerar un conductor. El conductor lo vamos a considerar pues un conductor que tenga una longitud muy grande. Entonces, este va a tener una longitud L, y aquí vamos a aplicar potencial VA, y aquí un V subíndice B. Es como si tuviéramos las terminales de una fuente de alimentación, o de una pila, o también de una batería, podríamos decirlo. Bueno, entonces,
Si tiene voltaje, el conductor pues va a conducir una corriente. Y aquí vamos a hacer la aclaración donde el área, la conductividad y la temperatura son constantes. Es decir, esta área que tiene el conductor pues no va a variar a lo largo del conductor. La conductividad tampoco va a variar porque se trataría de un solo material. Y o sea, del mismo material todo el conductor. Y la temperatura es una temperatura ambiente, podríamos decirlo así, o permanece constante. Entonces, con estas condiciones, pues vamos a tener esta corriente que es igual a la conductividad, igual a la conductividad por el área sobre, por dB en dx. De ahí nosotros podemos despejar bueno, no despejar, sino pasar este dx para acá y vamos a hacer una integración. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí puedo borrar esta parte, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, miren, si paso hacia este extremo y de x, me quedaría S por A por la variación del potencial. Entonces, vamos a aplicar en general una integral, o vamos a integrar, y diríamos que la corriente multiplica una integral de x de 0 a L, es decir, desde 0 metros hasta la longitud total del conductor. Y esto nos daría S por el área por la integral de dB desde BA hasta B sub índice B. Entonces, si tengo esos límites en general, aquí el resultado me quedaría I por L en esta integración. Y en esta otra me quedaría S por A, que multiplica a B sub índice B menos B sub índice A. Donde B sub índice B menos B sub índice A sería B a B, que es una diferencia de potencial. Y en general podemos representar esa diferencia de potencial también con la letra V. En realidad, pues es nuestro voltaje. Bien. El voltaje aplicado al conductor, vamos a mencionarlo así. Con esta observación, la corriente por la longitud nos queda SA por B. Y de aquí nosotros despejamos la corriente I y nos queda S por A sobre L por B.
Lo estoy separando así porque de aquí voy a sacar de la fórmula de la conductancia y ya a partir de la conductancia se puede encontrar la resistencia. Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí, puedo ya borrar esta parte, muchachos. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, si ya tengo esa parte, puedo indicar dónde mi conductancia, bueno, sería la conductancia, digo, la conductividad por el área sobre L es igual a la letra G, pero en realidad esta letra G es la conductancia. La conductancia. Bueno, así nos quedaría la conductancia. Entonces, con esta fórmula vamos a definir lo que es la resistencia. Y vamos a decir que a la inversa de la conductancia se le conoce como resistencia, la resistencia R. Entonces, pues quedaría la resistencia. La resistencia sería 1 sobre G. Entonces aquí sería el inverso de SA sobre L. Vean cómo nos quedaría la longitud sobre la conductancia por el área. Entonces, a lo inverso de conducir, pues se le denomina resistencia. Y a la inversa de la resistencia sería conducir, que sería la conductancia. Bueno, ahora las unidades, recuerden que aquí, pues estas unidades de la resistencia, finalmente pues son ohms, que se la letra. Vamos a mencionar lo siguiente. Ahora que a la inversa de la... Profe, Sí, dígame. se le está trabando mucho. Bueno, no sé si yo sea el único, pero se está trabando mucho. ¿La pantalla o en general? Su explicación, bueno, la explicación más que nada del audio y un poquito sí la pantalla. También a mí, pues. Ok, miren, denme la oportunidad de entrar de nuevo para ver si mejoramos esta recepción.
Bueno, vamos a probar de esta manera a ver si ya no se traba tanto la la información. Entonces, les decía que a la inversa de la conductividad, se le denomina ahora resistividad. Entonces, la resistencia es R y la resistividad es la letra ρ, la letra ρ, la letra griega ρ. Ok. ¿Puedo borrar ya esta parte, muchachos? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces sería la resistividad, sería 1 sobre S. Sería 1 sobre S y esta pues sería la resistividad. Entonces, a la inversa de la conductividad, o sea que es la S, es la resistividad. Y a la inversa de la conductancia, que es esta G, se le llama resistencia. Bueno, en este caso, si ρ es igual a 1 sobre S, entonces la conductividad sería 1 sobre ρ. Sería 1 sobre ρ y la resistencia, entonces la resistencia nos quedaría como la longitud sobre S por A, que nos quedaría la longitud sobre S, pero esto es 1 sobre ρ por el área. Vean cómo entonces la resistencia nos quedaría la resistividad por la longitud entre el área. Y esta es una fórmula de resistencia más utilizada. Esta sería la resistencia eléctrica. La resistencia. Mencionamos que la resistencia está dada en ohms. La resistividad va a estar dada en ohms sobre metros. Y la conductancia, pues si es lo inverso de la resistencia, sería ohms a la menos 1, o también se le denomina Siemens o Mohs. Entonces vamos a ver de dónde provienen esas unidades. Ok. ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? Esta parte la puedo borrar. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bien. Voy a considerar las unidades. Y voy a empezar con esta, la
La resistividad. La resistividad es igual a 1 sobre S. Pero S está dada en... A ver, ¿cómo lo dijimos? Las segundas unidades, ¿cómo nos quedaron? Ah, ya me acordé, son vol sobre metro, ¿no? Vol sobre amper metro, ¿no? ¿Sí? Así nos quedaron. Entonces, sería amperios sobre vol por metro. Así nos quedaría las unidades. Ahora, ¿recuerdan que habíamos mencionado la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que el voltaje es la corriente por la resistencia. Esta es la ley de Ohm. Entonces, mencionando sus unidades, vamos a considerar así. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces aquí esto nos da volts igual a amperios por ohms. ¿De acuerdo? Amperios por ohms. Ahora, si despejo de aquí las unidades de ohms, pues me quedan de la siguiente manera. Entonces, ohms nos quedaría como B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? A ver, espérenme. Entonces aquí estas unidades no están, no están correctas. Esto sería amperios sobre volt por metro. Entonces aquí nos quedaría volt sobre amperios. Y volt sobre amperios son ohms. Entonces, si volt sobre amperios son ohms, aquí la resistividad. Entonces la resistividad estaría dada en ohms por metro. ¿Ok? Así nos quedarían las unidades. De igual manera, tenemos la resistencia. Si la resistencia ya la ocupamos como con esta fórmula, entonces pues va a quedar, van a quedar ohms. Ahora la resistencia, que sería igual a la resistividad por la longitud entre el área, nos quedaría ohms por metro por la longitud, que sería también metros sobre metro cuadrado. Entonces vean cómo la resistencia está dada en ohms. Bien, solo nos falta lo de las unidades de la conductancia.
Entonces, miren, vamos a ir señalando las unidades de cada uno de estos parámetros. La resistividad sería esta. La resistencia, pues es esta. Los ohms. Y la conductancia es la conductividad por el área sobre la longitud. La conductividad vemos que es amperios sobre volt por metro sobre metro. Y aquí el área estaría en metro cuadrado. Entonces la conductancia me quedaría amperios por metro cuadrado sobre volt por metro y por metro. Entonces vean cómo aquí pues nos quedaría amperios sobre volt. Pero amperios sobre volt es lo inverso de ohms. Aquí la resistencia, a ver, espérenme. Sí, la resistencia son volts sobre amperios. Aquí vamos a poner esto, sí. Volts sobre amperios. Sobre amperios o amperes. Eso nos da ohms. Entonces ahora aquí tengo lo inverso, tengo amperios sobre volts. Entonces aquí la conductancia, ¿puedo borrar esta parte, muchachos? ¿Dónde está la fórmula de la conductancia? Sí, ¿Puedo borrar esta? ¿Sí? Ok, entonces miren, la conductancia al final me dio amperios sobre volts. Esto sería igual a ohms a la menos 1. Bueno, primero vamos a dar las otras unidades. Esto es igual a Siemens, pero también esto se llaman unidades denominadas mols, y también sería ohms a la menos 1, o también se puede representar con el símbolo de omega al revés, es decir, de esa manera. Entonces, estos son serían todas, bueno, las diferentes maneras de dar las unidades de la conductancia. Entonces, recapitulando, la resistencia está dada en ohms, la resistividad en ohms por metro, y la conductancia en Siemens en mos, o ohms a la menos 1, o el símbolo de omega al revés, es decir, voltearíamos el signo omega. Así nos quedarían las unidades. Bien. Ahora vamos a considerar una tabla que se llama tabla de resistividades de diferentes materiales. Pero para eso, pues sí, voy a ocupar todo el pizarrón. Entonces, ustedes me indican en el momento en que ya pueda borrarlo para escribir la tabla.
¿Ya puedo borrar el pizarrón para escribir la tabla, muchachos? ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok, entonces voy a borrar ya las unidades. Y y vamos a llamar a esta la tabla de resistividades y coeficientes de temperatura. Y coeficientes de temperatura. Bueno, coeficiente de temperatura se representa con la letra alfa. Entonces, vamos a tener tres columnas. En la primera vamos a considerar el material. Vamos a tener el material. La resistividad. Sí, sería 20 grados centígrados en ohms por metro. Y la otra columna sería los coeficientes de temperatura. Que sería omega en grados centígrados a la menos 1. Mejor aquí lo vamos a poner en grados centígrados a la menos 1. Entonces así estaría nuestra tabla. Y vamos a empezar con el aluminio. El aluminio tiene una resistividad de 2.8 por 10 a la menos 8. 2.8 por 10 a la menos 8 ohms metro. Y su coeficiente es 3.9 por 10 a la menos 3 en grados centígrados a la menos 1. Después pues seguiría el cobre. El cobre tiene un valor de 1.7 por 10 a la menos 8. Y su coeficiente de temperatura es del mismo valor que el del aluminio. También es 3.9 por 10 a la menos 9. Ahora vamos a considerar el hierro. Este es de 1 por 10 a la menos 7. Y su coeficiente de temperatura es de 5. Por 10 a la menos 3, es decir, 5.0 por 10 a la menos 3. Después tenemos el níquel.
Níquel tiene un valor de 7.8 por 10 a la menos 8 y el valor es de 6.0 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. La plata es de 1.6 por 10 a la menos 8 y su coeficiente de temperatura es de 3.8 por 10 a la menos 3. Ahora tenemos el acero. Ese tiene un valor de 1.8 por 10 a la menos 8 y su valor de coeficiente de temperatura es de 3.0 por 10 a la menos 3. Así quedaría nuestra tabla. Bien, esta tabla pues nos sirve para encontrar la resistencia a diferentes temperaturas. Y para encontrar la resistencia tenemos dos opciones. Bueno, serían dos opciones. Una fórmula que incluye la resistencia a la temperatura ambiente. También con una fórmula que podemos utilizar para encontrar la resistividad a una temperatura diferente a 20 grados centígrados, ya que los 20 grados centígrados pues, son o se consideran como la temperatura ambiente. Okay. Para dar esas dos fórmulas, pues igual necesito borrar el pizarrón. Entonces ustedes me indican cuando, en el momento en que yo voy a borrar el pizarrón para poner las fórmulas. ¿Ya puedo borrar el pizarrón, muchachos? Ya, profesor. ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, pues sería la resistencia a una temperatura diferente de 20 grados centígrados. La fórmula es la siguiente. Tenemos una resistencia Rn igual a R0
Más bien aquí es la multiplicación de 1 más el coeficiente de temperatura por Tn menos T0. Menos T0. Entonces, Rn es la resistencia a una temperatura diferente a 20 grados centígrados. R0 sería la resistencia a 20 grados centígrados. Que es en realidad la temperatura ambiente. Después tenemos pues el coeficiente de temperatura ese coeficiente de temperatura está dado en grados centígrados a la menos 1. Tn, la temperatura a la que deseamos conocer la resistencia. Y T0 la temperatura ambiente, que serían 20 grados centígrados. Bien, para aplicar esta fórmula, pues necesitamos encontrar primeramente la resistencia a 20 grados centígrados y ya después aplicarla a esta fórmula. Esa resistencia a 20 grados centígrados pues sería esta, y esa la vamos a encontrar con la fórmula de la resistencia que apenas mencionamos, la de la resistividad por la longitud entre el área. Esa es una manera, pero podemos encontrarnos con otra fórmula de la resistividad. Entonces vamos a colocar aquí la fórmula de la resistividad, pero para eso necesito borrar ya esta fórmula de la resistencia. Ustedes me dicen cuándo puedo ya borrarla para poner la fórmula de la resistividad.
¿Ya puedo borrar la fórmula? Ya, profesor. Ok, entonces, fíjense, aquí nada más voy a poner la resistividad. La resistividad a diferente temperatura. A diferente temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, aquí, pues la resistividad nos quedaría de la siguiente manera. La resistividad sería la resistividad a 20 grados centígrados, que multiplica 1 más el coeficiente de temperatura por Tn menos T0. Entonces, más usualmente podemos encontrar en los libros esta fórmula, pero si obtenemos o tenemos esa fórmula, pues podemos encontrar primeramente la resistividad a una temperatura, por ejemplo, de, no sé, de 70 grados o de 60 grados centígrados, por ejemplo. Y entonces, una vez que tengamos esa resistividad a 60 grados, que es diferente a la temperatura ambiente, ya la aplicamos a la fórmula de la resistencia. Pero eso ahorita lo vamos a checar con un ejemplo. Entonces aquí, pues los parámetros de las temperaturas, el coeficiente de temperatura, pues es lo mismo. Lo único que vamos a considerar es que ρn sería la resistividad a diferente temperatura de 20 grados centígrados. Y ρ0 sería la resistividad a 20 grados centígrados. Sería la resistividad a la temperatura ambiente. Bien, entonces, la fórmula que vamos a ocupar para encontrar la resistencia a diferente temperatura, o en general para encontrar la resistencia, es la fórmula de la resistividad por la longitud entre el área. Esa sería nuestra resistencia. Entonces, si en el problema no nos preguntan encontrar la resistencia del conductor a una temperatura diferente a 20 grados centígrados, entonces asumimos que se aplica esta fórmula porque aplicaríamos la resistividad a la temperatura ambiente, es decir, no nos preocuparíamos por la temperatura. Pero si no, entonces sí tendríamos que calcular esta resistencia a 20 grados centígrados y luego introducir esta resistencia a la fórmula que acabo de borrar. O la otra sería encontrar esta resistividad a la temperatura deseada y luego ya aplicarla a esta fórmula. Entonces está así como un poco enredado, pero vamos a hacer un ejemplo y
van a ver cómo es pues es sencillo el método, solo ubicarnos si quieren la resistencia a 20 grados centígrados o a otra temperatura. Bien, puedo borrar el ejemplo, la fórmula para escribir el ejemplo o el ejercicio. Sí, profesor. Ok. Entonces voy a considerar un ejercicio para que veamos cómo aplicamos esta fórmula. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que es un ejemplo. Y sería, primeramente vamos a encontrar la resistencia normal a 20 grados centígrados. Encontrar la resistencia de un conductor de 20 metros de longitud, por ejemplo, y un área de 15 centímetros cuadrados. Bueno, aquí me faltó decir, aquí hubiera puesto que es de un conductor de cobre, pero vamos a mencionarlo aquí. El material del conductor es el cobre. Ok, entonces serían esos los datos que tenemos. Los datos que podemos encontrar del ejemplo o del enunciado serían primeramente la longitud. La longitud pues son 20 metros. Ahí no hay ningún problema de conversión. El área esa es de 15 centímetros cuadrados y la resistividad del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohms metro. Entonces, esta pues es la resistividad del cobre a 20 grados centígrados. El área hay que convertirla. Esta la multiplicaríamos por 1 por 10 a la menos 4 para obtener metros cuadrados. Bueno, vamos a considerar así. Entonces esto me queda 15 por 10 a la menos 4 y ya me queda metros cuadrados. Esas serían las conversiones. Más bien los datos y la conversión del área. Entonces, si yo tengo esta resistencia de esta fórmula, pues voy a sustituir los valores. La resistencia sería la resistividad, que es 1.7 por 10 a la menos 8 por 20 metros. Por 20 metros. Y el área, pues son 15 por 10 a la menos 4 y son metros cuadrados. Ya estas unidades que tenemos aquí, que sería aquí ohms por metro, aquí metros y aquí metros cuadrados, pues ya nos darían directamente ohms. Entonces solo vamos a realizar la operación a ver cuánto nos da.
2.26 por 10 a la menos 4, muchachos. ¿Sí? Sí, profesor. 2.26 por 10 a la menos 4 ohms. Bueno, entonces, miren, esta ya sería mi resultado. Pero recuerden que aquí no me están pidiendo la resistencia a otra temperatura. Entonces, la resistencia que estoy obteniendo con esta fórmula, al utilizar la resistividad a 20 grados centígrados, pues es precisamente la resistencia normal, la de la temperatura ambiente. Ok, entonces ya tenemos esa resistencia. Ahora, podríamos considerar aquí, diríamos que del ejemplo anterior, encontrar la resistencia a 60 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, si aquí nos piden la resistencia a 60 grados centígrados, entonces, pues lo que voy a aplicar sería Rn igual a R0, que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura por Tn menos T0. ¿Ok? Y precisamente esta R0 pues es esta. Entonces ya puedo aplicar la fórmula. Ya puedo aplicar la fórmula. Voy a borrar el enunciado para sustituir los valores. Entonces, Rn, aquí sería R a 60 grados centígrados, sería R0, lo voy a volver a escribir, R a 20 grados centígrados por 1 más el coeficiente de temperatura por Tn, que sería 60 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Y esto me quedaría como 2.26 por 10 a la menos 4, que multiplica a 1 más el coeficiente de temperatura, era de 3.9 por 10 a la menos 3 por 60 menos 20, sería por 40 y nada más. Entonces, aquí necesariamente, pues la resistencia con la temperatura aumenta. Entonces, si tenemos temperaturas menores a 20 grados centígrados, pues no le afecta al conductor, al contrario, pues le beneficia. Le afecta cuando las temperaturas son muy altas. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Nada más tomé 2 decimales, ¿verdad? Vamos a tomar esas 2 decimales, serían 2.26 A ver, miren muchachos, me dio 2.612 por 10 a la menos 4 ohms. Ya esta sería el resultado. Sí, profe, me dio lo mismo.
Ok. Bueno, entonces fíjense, ahora esa sería una forma para encontrar los 60 grados centígrados. Otra forma para encontrar la resistencia a 60 grados centígrados sería primero considerar la resistividad a 60 grados centígrados, que sería la resistividad, bueno, vamos a colocarla como la indiqué. Rho n sería igual a Rho 0, que multiplica 1 más el coeficiente de temperatura menos la diferencia de temperaturas. Y esto sería igual a 1.7 por 10 a la menos 8, que multiplica 1 más, era 3.9, ¿verdad? El coeficiente. 3.9 por 10 a la menos 3 por 40. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuánto nos daría esa resistividad a 60 grados centígrados. Sería 1.7 exponente a la menos 8 por 1.9652. Sí, profe. Por 10 a la menos 8 ohms metro. Entonces ahora esa resistencia, esta resistividad la meteríamos en esta fórmula. La resistencia sería 1.9652 por 10 a la menos 8 por 20 metros sobre el área, que serían 15 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y eso nos debe dar aproximadamente la misma de arriba. Es decir, esto nos debe dar 2.612 por 10 a la menos 4 ohms. A ver, vamos a verificarlo. Esto sería 2.620.26. Lo mismo, profe. Ok. Profe, ¿puede bajar un poco su cámara, por favor? ¿La acerco? ¿Cómo me dijiste? Que si la puede bajar, por favor. Así tantito. Ahí así. Sí, gracias. Ah,
No, sí está bien. 2.62. Se ve, aquí a lo mejor hay esa diferencia por por las decimales que no tomamos aquí. Pero vean cómo sí es sí es diferente esta resistencia a esta. Y aproximadamente, si tomamos nada más los dos las dos primeras cifras decimales, pues sería 2.62, ¿verdad? Así. Y aquí es 2.61. Estamos dentro de lo correcto, ¿verdad? Se están aproximando bastante los resultados. Entonces, esa es la fórmula, digo, más bien las dos maneras de encontrar la resistencia a una temperatura diferente a la temperatura ambiente, ya sea con esta fórmula o con esta. Y si no nos piden esa resistencia a una temperatura diferente a la temperatura ambiente, pues aplicamos directamente esta sin preocuparnos, porque es la resistencia a la temperatura ambiente. Pues gracias, muchachos. Les voy a pasar lista. Y ya en 2 horas ya les mando ya cómo quedaría en el sistema su calificación con su compañero Mario Alejandro. Entonces está Aguirre Cantú Joel. Anaya Ortega, Néstor Emanuel. Perdón, esta es otra lista. Alvarado Salazar Alejandra. Presente, profesor. Gracias. José Misael. Presente, profe. Sergio Arzate. Gracias. Sergio Arzate. Diego Castañeda. Presente, profe. Gracias. Itari Giselle. Presente, profe. Ok. Itari. Gracias. Daniel Esquivel. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente, profe. Gracias. Juan Pablo. Presente, Venecia. Ya le puse asistencia, Juan Pablo. Gracias. Gracias, profe. Venecia Shaharit. Brenda Lorelli. Presente. Gracias, Brenda. Edson Jesús.